a orar, vamos a decirle al Señor que nos dé la gracia para escuchar su palabra y para ponerla por obra. Vamos a decirle, Señor, gracias por tu palabra que no vuelve a ti vacía, sino que hace tu voluntad en mi corazón, en mi vida. Quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que yo pueda entenderla plenamente, Señor, y te pueda conocer a través de ella y me des la gracia para aplicarla. En el nombre de Jesús, amén. Puedes tomar tu lugar. El título de este mensaje se llama Viviendo de acuerdo con el Evangelio. Vivir de acuerdo con el Evangelio. Recuerda que al vivir de acuerdo con la palabra de Dios, tú y yo vamos a poder experimentar en plenitud esta vida en Cristo Jesús. Es decir, cuando tú te dejas moldear por la palabra, cuando tú te dejas moldear por esta gracia que te ha alcanzado en Cristo, viene un realineamiento a tu vida. Viene algo poderoso que transforma todo tu ser desde adentro hacia afuera, cambiándote en lo más íntimo como en lo exterior, y comienzas a vivir en plenitud lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque el secreto para vivir la bendición de Dios es aplicar los principios de la palabra. Por eso la Escritura nos dice que no solamente seamos oidores de ella, sino hacedores de ella. Y vamos a leer Gálatas capítulo 2, verso 11. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Verso 14 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, entre comillas, que todo mundo es pecador, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Verso 17 dice: y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así termina este capítulo 2 de la carta de Gálatas. Recordemos que en este capítulo hemos aprendido desde el domingo pasado que la visita de Pablo que hizo a Jerusalén dejó establecido la gran verdad unificadora, que somos salvos por la fe en Cristo y nada más y nada menos. Ahora, él pasa de estar de acuerdo con Pedro en Jerusalén, lo aprendimos en los versos anteriores, a estar en desacuerdo con Pedro en Antioquía, una iglesia gentil, una iglesia que no, una ciudad gentil, una ciudad que no era judía. Entonces él pasa de estar en acuerdo con Pedro
Pablo estuvo en acuerdo con Pedro, se dieron la mano en Jerusalén, ¿se acuerdan? Pero ahora en Antioquía, Pablo tiene que resistir a Pedro. ¿Por qué? Porque era de condenar el comportamiento de Pedro. Y es en este mismo pasaje donde Dios nos da en resumen, amados, que por primera vez en esta carta la doctrina de la justificación por medio de la fe. Es estos versos tan importantes que tú y yo debemos de escudriñar y aprender en esta tarde con la ayuda de Dios. Que solo es a través de la fe en Jesucristo que tú y yo podemos ser justificados delante de Dios. Sin agregarle otra cosa, sin quitarle menos mérito a Cristo. Es a través de la fe en Jesús que el ser humano, independientemente de su pasado, independientemente de su condición, puede venir a Cristo y ser perdonado y ser transformado. Solo a través de poner la fe en Jesús. Ahora, el verso 12 dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. El Antiguo Testamento, amados, había establecido ciertas leyes y ciertos ritos para ser aceptables delante de Dios todo aquel que buscara al Dios creador. Y una de estas leyes eran las leyes de alimentación, escritas en Levítico capítulo 11, verso 9, tú puedes leer. Se prohibía comer, por ejemplo, peces sin escamas. Se prohibía comer, por ejemplo, el camarón, algunas aves, para ser aceptables delante de Dios. Pero ahora estas leyes hemos aprendido que fueron cumplidas en Cristo, y es a través de Cristo, no es a través de comer algo o dejar de comer algo, que podemos ser aceptables delante de Dios. Solo a través de Cristo Jesús. Solo a través de poner nuestra fe en Jesús. Nuestro pasado no tiene peso delante de Dios, porque somos hechos hijos de Dios, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todo se lo debemos a nuestro precioso Señor Jesucristo. Pero aquí tenemos, amados, que a pesar de que Jesús explicó con su venida el tiempo para que estas leyes hubieran terminado y hubieran sido cumplidas, Pedro está cayendo en el error de no actuar conforme la palabra de Dios. Pedro se estaba deslizando de la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando los judíos no estaban, él comía con los gentiles, los que no eran judíos. Seguramente en esa mesa había caldo de oso, tal vez, pescado sin escamas. Tal vez había unos camaroncitos empanizados, no sabemos. Tal vez había a lo mejor algún tipo de ave, no sabemos. Y Pedro, cuando no estaban los judíos, comía eso. Él entraba a todo, porque él sabía que ya no se trataba de guardar una regla ceremonial o una regla alimenticia para ser aceptable delante de Dios. Pero cuando venían los judíos, se levantaba de esa mesa: no los conozco, les hago el fuchi. Delante de los judíos, no los conozco. Y esto ve Pablo y se llena de un celo. No puedo quedarme callado. No puedo dejar que mi hermano en Cristo, Pedro, se deslice y comience a actuar en contra de la palabra de Dios. Ahora, para este punto en Gálatas, amados, Dios había sido tan bueno con Pedro, que Dios le había mostrado esta gracia para el pueblo gentil. Es decir, que no solamente los judíos iban a entrar a esta salvación, todo aquel que creyera en Cristo iba a entrar a la salvación, independientemente si fuera judío o fuera gentil. Mira cómo Dios se lo había mostrado a Pedro en Hechos capítulo 11, versos 7 al 9. Dice: y oí una voz que decía: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. Verso 8 decía: no, Señor, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Verso 9 dice: pero la voz del cielo habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio.
Ya había venido una revelación especial a Pedro anteriormente a este suceso de Gálatas capítulo 2. Y en esta revelación Dios le había mostrado: Pedro, lo que yo limpio, nadie lo puede declarar impuro. Es decir, esos animales que prohibían la ley representan al pueblo judío, al pueblo judío y al pueblo gentil. Cuando yo te digo: mata y come, Pedro, porque ahora eres aceptable a través de Cristo Jesús. En el libro de Hechos, inmediatamente después que Pedro tiene esta visión, se reúne con un gentil arrepentido, Cornelio, donde Cornelio acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Se bautizan él y su familia. Y mira lo que dice Hechos capítulo 10 verso 34. Dice: entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Y después come con los gentiles a pesar de la crítica. Lo vemos en Hechos capítulo 11 verso 2. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. ¿Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos?, le dijeron. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, y mientras oraba caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus 4 puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves. Pedro ya había tenido la revelación, amados, que independientemente de la nacionalidad de las personas, todo pecador pudiera venir a Cristo en arrepentimiento y ser salvo. ¿Qué está pasando con Pedro? ¿Dejó sus convicciones? ¿Por eso cambió su tipo de alimentación? No. Pedro estaba actuando en contra de la palabra de Dios, lo cual era una hipocresía. Y Pedro estaba arrastrando con su actitud a Bernabé, compañero de Tito el griego, lo vimos el domingo pasado. Entonces Pablo tenía que confrontar eso. Pablo tenía que decir: Pedro, acuérdate de la misericordia que tú recibiste sin importar la raza o la cultura o la nacionalidad de la que eres. Sin importar, Dios te amó a ti. ¿Cómo puedes tú exigir a la gente que cumpla ciertas leyes para ser aceptado delante de Dios si tú mismo no cumples esas leyes? Pedro comenzó a comer con los gentiles porque Dios le había mostrado que nadie es impuro en Cristo. Y sabes una cosa, cuando tú y yo dejamos de actuar conforme a la palabra de Dios, hay un resultado en nuestras vidas. ¿Cuál es? Condenación. La gente no se acerca a Dios por condenación. La gente no se acerca al evangelio por condenación, no se rinde a Cristo por condenación. Pero la realidad de las cosas es que la condenación, amados, no debe de ser un impedimento para que tú rindas tu vida a Cristo. Porque si hay condenación en nosotros es porque no hemos tenido la responsabilidad y diligencia de vivir conforme a la palabra. Y muchos cristianos dicen: pero la palabra de Dios dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Romanos 8, capítulo 8, verso 1. Pero también dice: no hay condenación para los que andan en el Espíritu. Hay condenación cuando andas en la carne. Entonces, ¿qué te impide venir a Cristo cuando hay condenación? ¿Qué te impide reconocer tu responsabilidad que realmente no has vivido conforme a la palabra? Yo te quiero decir que hay un Cristo poderoso que declara limpio lo que viene a Él y se rinde sin importar su pasado. Nadie puede llamar inmundo a lo que la sangre de Cristo ha limpiado. Tú tienes que abrazar esta gran verdad con esperanza, abrazarla a tu vida, porque Cristo te declara limpio cuando vienes a Él en un arrepentimiento sincero. Si lo puedes creer, dale un aplauso al Señor, por favor. Ahora, Pedro tenía miedo
a la crítica de los partidarios de la circuncisión, amados, a los maestros de la salvación por medio de Cristo, más algo que Pablo confronta en esta carta. Él estaba con miedo. Pero también, amados, probablemente Pedro tenía algo en su corazón. Había un orgullo racial. Porque Pedro, como todos los judíos, crecieron con un sentimiento de menosprecio hacia los que no eran judíos. Es decir, sentirse como que ellos eran los élites delante de Dios por ser el pueblo escogido por Dios, y a los gentiles los verían como los inmundos, que comían toda clase de peces, toda clase de aves, toda clase de animales. Entonces, en cierta manera, en el corazón de Pedro había orgullo, había racismo. Pedro estaba permitiendo que las diferencias culturales se volvieran más importantes que la unidad del evangelio. Ahora, Pablo no está viendo el comportamiento de su compañero Pedro como algo grosero o maleducado o poco cordial como lo haríamos nosotros. Pablo no está viendo a Pedro ser descortés y desafanar a los gentiles cuando llegan los judíos. Él está viendo algo más grave, por eso está confrontando. Pedro no actuaba como corresponde a la integridad del evangelio, iglesia. Dice el verso 14: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué? Literalmente Pablo le dice a Pedro: no estás ortoandando con el evangelio. Esto es lo que significa en el original en griego. Tú y yo vamos al ortodoncista para que alinee nuestros dientes, ¿verdad? Los que han ido. Y esto quiere decir ortoandando. Le está diciendo Pablo a Pedro: tú no estás ortoandando con el evangelio. Estás disimulando algo. Estás actuando en contra de la palabra de Dios. Y esto significa, en primer lugar, amados, que el evangelio es una serie de afirmaciones tan poderosas como la verdad que es. Que soy un pecador, que en mi vida yo puedo intentar ser mi propio salvador, negar a Dios y vivir la vida bajo mi prudencia. Pero la realidad de las cosas es que la afirmación del evangelio es que todos somos pecadores y solo Cristo puede salvar. Y en segundo lugar, esto implica que el evangelio tiene un número enorme, amados, enorme, de implicaciones para toda la vida. Y nuestra tarea es hacer que todas nuestras vidas estén de acuerdo con el evangelio. Es decir, el evangelio es más grande que mis pensamientos. El evangelio, que es Cristo Jesús, es más grande que mis actitudes. Cristo Jesús es más sabio que mi vida, que yo, con todo mi conocimiento y todas mis experiencias y mi plomada de vida y lo que he vivido, lo que he sufrido o lo que he disfrutado en la vida. Cristo Jesús es mayor. Entonces venimos a Dios y queremos ver a Dios como que: Dios, tú acóplate a mí, a mi manera de vivir, a mi manera de actuar. Entonces, Señor, veré si te hago cupo, si te hago lugar en mi vida. Pero esto significa que el evangelio, la gracia que te alcanza en Cristo Jesús, te alcanza sin importar tu situación. Te ama tanto Dios, y esta verdad implica que te va realineando a la voluntad de Dios. Tú no puedes quedarte como veniste a Cristo. Es la palabra de Dios la que va cincelando tu corazón y va quitando lo que estorba en este camino. Y va transformándote de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque ese es el destino de todo creyente que pone su fe en Cristo, sin importar trasfondo social o sin importar cultura. Es Cristo Jesús el que transforma el corazón del ser humano. Disponte en el nombre de Jesús a rendir tu vida a Cristo.
Compruébalo por ti mismo. Vive el evangelio, vive la gracia. No te resignes a experiencias de alguien más o que alguien te cuente de Dios. Sé como aquellos que dicen: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven en el nombre de Jesús. Ahora te veo cercano a mí. Ahora he podido ver que el odio que sentía se ha ido. Es por tu gracia que puedo dejar los vicios. Es por tu gracia que hoy puedo caminar en verdad, en la seguridad de un hijo, de una hija de Dios. Porque Dios es así, amados. Dios no solamente, Dios no restaura las cosas, no las pega con pedacitos o algo así, las enmienda. No, Él hace todo nuevo en tu vida. Dale un aplauso a Jesús, por favor. Amén. Amados, la verdad del evangelio se opone radicalmente a las suposiciones del mundo. Pero como vivimos en este mundo, hemos abrazado muchas suposiciones de este mundo. Hemos abrazado muchas. Por lo tanto, la vida cristiana es un proceso continuo de realineamiento. Uno, de hacer todo de acuerdo con la verdad del evangelio. ¿Y cuál fue el error de Pedro y cuál puede ser nuestro error? Bueno, el error de Pedro, el pecado de Pedro, fue el legalismo. Porque el legalismo es recurrir a algo además de Jesucristo para poder ser aceptable y limpio ante Dios. Recurrir a algo más que Cristo. Y el legalismo, amados, en nuestras vidas siempre resulta en orgullo, en temor y en exclusión de otros. Y en el día de hoy existen muchos tipos de comportamientos socialmente exclusivos que se basan en una incapacidad para entender y vivir la justificación por la fe. Un comportamiento socialmente exclusivo es traer a la iglesia actitudes del mundo que son clasistas y raciales. Y todos nosotros conocemos cristianos que pertenecen a clases o tipos de personalidad que previamente hemos menospreciado en nuestras vidas fuera de la iglesia. Todos tenemos ese tipo de experiencias. Los cristianos de la clase trabajadora pueden tener una diferencia con los cristianos que vienen de trasfondo tal vez adinerado o más refinados, y viceversa. Los cristianos muy talentosos se pueden sentir molestos al ver que las personas que ellos consideran menos talentosas sean tratadas como iguales dentro de la iglesia. ¿Por qué si yo sé más? ¿Por qué si yo tengo más años? Y los cristianos socialmente refinados se sienten incómodos rodeados de creyentes que son menos refinados en la iglesia. No debemos de traer a la iglesia, amados, este tipo de actitudes que en el mundo pudimos haber tenido. Porque delante de Dios, en Cristo Jesús, todos somos puros. Y sin Cristo, todos somos impuros. Entonces, en la iglesia nos sentamos al lado de esas otras personas con mucha cortesía, pero no comemos con ellas. Realmente no nos hacemos sus amigos, realmente no socializamos con ellas, compartiendo nuestras vidas, nuestros hogares. Y mantenemos las relaciones formales y las vemos solo en las reuniones oficiales de la iglesia. En la iglesia soy unido, tolero a mi hermano, somos formales para eso. Pero la unidad a la que la iglesia está llamada como antesala de la visitación de Dios. Porque cuando viene el Espíritu Santo con poder y hace su voluntad en nosotros, trayendo gran restauración y gran poder de Dios para testificarle. Cuando Dios hace eso, es que hubo una antesala de unidad espiritual, que no solamente es dentro de las cuatro paredes de la iglesia, sino afuera. Y todo esto surge, amados, por no vivir de acuerdo con el evangelio. Sin el evangelio, nuestros corazones tienen que fabricar la autoestima comparando nuestro grupo con otros grupos. Sin el evangelio tendemos a basar nuestra identidad en cosas que no tienen nada que ver con Cristo. Y Pablo ve el principio que hay detrás de los hábitos alimenticios de Pedro.
Él está viendo algo más que levantarse de una mesa donde se comía camarón, puerquito en salsa verde, y levantarse para no quedar mal con los judíos. Él está viendo algo más. Pablo ve el principio que hay detrás de esto. ¿Qué principio es? Se lo dice Pablo. Pablo le dice: Dios no tuvo compañerismo contigo basado en tu raza o tu cultura, Pedro. Aunque eras bueno y devoto, según tú eras bueno, porque la Biblia dice que todos somos malos. Tu raza y tus costumbres no te salvaron, Pedro. No tuvieron nada que ver con esto. Por lo tanto, ¿cómo puedes tú tener comunión basándote en la raza y en la cultura? Qué impresionante. Qué impresionante, amados. Pablo no solo dice que el racismo es un pecado, y lo es, amados. Él usa el evangelio para mostrarle a Pedro las raíces espirituales del error que está cometiendo. Pablo dice que las raíces del racismo son una oposición del evangelio de la salvación. Y en otras palabras, el racismo es una continuación de la justicia por obras. En una parte de nuestras vidas nace del deseo de encontrar una condición que nos haga sentir que somos mejores, justos. Y eso aflora cuando comienzas a pensar: yo soy más noble que tú. Tú eres de la raza dominante, pero yo soy más noble porque yo he sufrido más. No me puedes entender, entonces te rechazo, aunque seas mi hermano en Cristo. Y esto no debe ser entre nosotros. El enfoque de Pablo hace toda la diferencia. Pablo no solo dijo: está rompiendo las reglas, Pedro, que sí las estaba rompiendo. No. Pablo está llevando a Pedro a recordarse que él fue alcanzado por gracia. ¡Qué bendición! Qué bendición cuando tú puedes confrontar a alguien, no en condenación, sino recordando la gracia que fue derramada en la cruz por él. Yo quiero decirte que nuestros hijos o cualquier persona que esté bajo nuestra autoridad no va a cambiar siguiendo un conjunto de reglas. Tus hijos no van a cambiar diciéndole: es que esto debes de hacer, esto no debes de hacer, esto sí debes de hacer, esto no debes de hacer. Si tú no amas incondicionalmente, si tú no corriges y confrontas con la verdad de Dios, las reglas y los puntos no cambian a nadie. Pablo le está diciendo a Pedro: Pedro, tú fuiste transformado no por seguir la ley, eras judío y nadie te cambió, eras un pescador pecador. Oye, que sí. Pedro, ¿qué te cambió? Que aquel día Jesús te pidió la barca, siendo un judío pecador. ¿No te acuerdas que eras el pescador más majadero de todos? Dice la Biblia que Pedro era un pescador del vulgo, así como su pastor antes de Cristo. Mas sin embargo Jesús: hey, préstame tu barca, Pedro. Yo toda la madrugada he estado queriendo pescar y he maldecido a todo mundo. He maldecido a mi mamá, a la mamá de aquel, y he maldecido a todo mundo. ¿Cómo puedes venir a mi barca, Jesús? Pablo le está diciendo: acuérdate quién eras, Pedro. Qué bendición cuando eres confrontado, llevándote a recordar la gracia de Dios sobre tu vida. Te fijas, Pablo no está condenándolo y no está renunciando a su amor por su hermano, no. Uno de los errores, amados, que podemos cometer como padres es no enseñar a nuestros hijos que el amor confronta. Porque el amor es tan incondicional que abraza en los momentos de dificultad, pero también el amor confronta y corrige. Y aquí Pablo le está diciendo a Pedro: te amo, amigo. Y me encanta la valentía de Pablo, amados, porque cualquiera se intimidaría con Pedro. Pedro era el discípulo más fiero y más recio. Fue el que sacó la espada con los soldados romanos y se dejó ir al cuello. Y le erró. Y le hizo así el soldado y le dio en la oreja. Estamos hablando de Pedro, el super amigo de Cristo. Era de los amigos más íntimos de Cristo.
Hoy sí que es súper amigo, ¿verdad? El pastor anda bien. Oh, yo me cuatrapeo. Es así, ¿verdad? No, mire, es así, pero yo le hago así. Era Pedro, amados. Y Pablo está con valentía. Pedro, te amo tanto, por eso te corrijo y delante de todos. ¡Ah! Delante de todos. Amados, en nuestros zapatos hoy, si Pablo estuviera parado en este lugar, él diría a nuestra situación que nos queremos acobardar de seguir a Cristo, que queremos tal vez desanimarnos de orar, de leer la palabra, que tal vez queremos vivir un cristianismo tal vez frío o queremos renunciar a nuestra fe. Pablo diría en estos momentos: hey, Iglesia Renueva, acuérdense la gracia que recibieron. Acuérdense por favor quiénes eran y cómo ahora son amados y aceptados en Cristo. Oh, el evangelio no es un mensaje de condenación, es un mensaje que te lleva de convicción a una fe real y verdadera, amado. Si Dios te confronta es porque te ama y quiere cambiarte. Alguien le dice amén al Señor. Gracias por el amor de Dios, gracias por el amor de Dios. Claro que sí. Quiero hacerte una pregunta. ¿Hay personas en tu iglesia con las que no has estado comiendo porque no son como tú? Hay personas que has rechazado porque no son como tú. En este pasaje, el Señor nos da la explicación de lo que es la justificación por la fe. Y ante esta verdad, amados, a mí me impresiona cómo Dios es sabio, porque tenemos un problema de racismo y de desunidad por parte de Pedro. Y Dios nos lleva a que entendamos la doctrina, una de las doctrinas principales del Evangelio, la justificación de nuestros pecados por la fe en Cristo. Entonces, un problema cotidiano, normal, Dios nos presenta un pilar de nuestra fe, la justificación por la fe. ¿Por qué, amados? Porque reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, nos lleva a una libertad plena. Porque si un apóstol como Pedro tenía que aprender más acerca de lo que significa ser justificado por la fe, amados, es probable que nosotros también. Y aquí hay una respuesta a la mala doctrina tan desapegada de la Sagrada Escritura, que dice que Pedro es infalible y que Pedro es el fundamento de la iglesia. Aquí tenemos a un Pedro cometiendo un error. Entonces la iglesia no es llamada a tener como fundamento a un hombre pecador. La iglesia es llamada a tener como fundamento a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y ante esta verdad de la palabra, la religión tradicional encuentra su respuesta. Cristo es el fundamento en el cual mi vida, mi familia puede estar parada para salvación y restauración. Cristo Jesús sí es infalible. Cristo Jesús sí es justo. Cristo Jesús sí es santo y Él nunca cometió pecado. Aunque estuvo en la cruz entre pecadores pagando por nuestro pecado, Él fue 100% santo. Él es nuestro Salvador y solo es Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Amados, Pablo le está recordando a Pedro, lo que por revelación tuvo. Tú viste esa sábana, había animales en esa sábana. Había animales en esa sábana, Pedro, que tú no podías comer como judío. Y te dijo Dios: mata y come, Pedro, porque la salvación ha llegado para todo el mundo. Amados, muchas personas piensan que los sabios son los que se saben la Biblia al derecho o al revés. Pero yo quiero decirte que ser sabio es aplicar lo poco que te sepas de la Biblia a tu vida. Esa es la verdadera sabiduría. Claro que sí, crezcamos en conocimiento de la palabra, pero lo que Él te vaya revelando, amados, aplícalo en la gracia del Señor. Porque tú y yo somos como Pedro.
Pedro tuvo una revelación de una sábana con animales, pero tú y yo tenemos esto revelado a Cristo Jesús. Y muchas veces no lo estamos aplicando y por lo tanto nos estamos alejando de la bendición de Dios en Cristo. Entonces, justificación, amados, es esencialmente lo mismo que estar limpio. Ser justificado es ser aceptable para la comunión con Dios. ¿Y qué es lo opuesto a justificado? Condenado. Entonces la justificación quiere decir que en Cristo, aunque de hecho somos pecadores, no estamos bajo condenación. ¿Cómo? Si no soy perfecto. La gracia. Pero Dios nos acepta a pesar de nuestro pecado. Ahora, no somos aceptables a Dios porque en verdad seamos justos. En realidad, llegamos a ser justos, amados, porque somos aceptables a Dios. Entonces la gracia te tiene que llevar a un realineamiento de tu vida. El hecho de que Dios se muestre compasivo, se haya mostrado bondadoso contigo, te esté pronunciando esta gran revelación, no importa tu pasado, tu nacionalidad, tu cultura, eres amado en Cristo Jesús, eres aceptado en Cristo Jesús. Esta gracia nos quiere llevar y nos debe de llevar en nuestros corazones a un realineamiento a su voluntad. Señor, cámbiame. Ahora que conozco que me amas, ahora que conozco tu amor inagotable, Señor, cámbiame y ayúdame a cambiar. Porque no soy justificado por el cumplimiento de la ley, soy justificado por Cristo. Por eso Pablo está diciendo, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. En el versículo 19. Él no quiere que ya no obedezcamos la ley de Dios, de eso no se trata. Significa entonces que Pablo murió en la ley como un medio para ser salvo. Murió a la ley como un medio para ser salvo. Murió a la condenación de la ley. ¿Por qué? Porque si somos justificados por Cristo, no por la ley, entonces la ley no nos puede condenar. Entonces, si yo me siento condenado todo el tiempo, si yo me siento indigno, si yo no puedo disfrutar la plenitud de vida que hay en Cristo Jesús, si yo todo el tiempo me siento que Dios no va a escuchar mi clamor, que no va a escuchar mi oración, sencillamente yo he olvidado que yo estoy muerto a la ley. Sencillamente yo estoy basando el amor de Dios en mí, o que Dios me ama de acuerdo a mi esfuerzo personal por agradarlo. Yo me estoy olvidando de Cristo. Yo me estoy quitando de la mesa de los gentiles por agradar a los judíos. Porque considero que guardar algunas leyes, algunas reglas, me hacen más aceptable delante de Dios. Dice el verso 17, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Es decir, esta gracia tan escandalosa de ser aceptados en Cristo incondicionalmente nos lleva a un libertinaje, a una vida en pecado. En ninguna manera, dice verso 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Para entender estos versos, debemos entender esto. Si alguien que sabe que es justificado por fe peca, ¿es porque la justificación por fe en Cristo promueve el pecado? Pregúntate esto. No, Cristo no promueve el pecado. Esta gracia, este nuevo pacto no promueve el pecado, para nada. Pero si alguien que profesa fe en Cristo, un cristiano, continúa con el mismo estilo de vida pecaminoso, reconstruyendo la pecaminosidad por la que Cristo pagó el castigo en su muerte, no haciendo ningún esfuerzo por cambiar, no haciendo ningún esfuerzo por realinearse al Evangelio, esto prueba que esta persona nunca captó el Evangelio o se resiste al Espíritu Santo. Se resiste al cambio. Porque cuando tú entiendes el Evangelio, tú entiendes la gracia que te ama, la gracia que te acepta, la gracia que te perdona, y entiendes que esa gracia te da el poder para cambiar, amados. Porque hay muchos cristianos que se pueden pasar toda la vida dentro de las iglesias,
sin cambiar en su corazón. ¿Qué hace la diferencia? Pablo se está refiriendo a dos tipos de personas: un pecador arrepentido, justificado, y un pecador rebelde que no es justificado, que construye lo que Cristo ya destruyó en la cruz, porque no se quiere realinear al evangelio. Por eso el versículo 19 dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y esto nos ayuda a entender el versículo 20 y el versículo 21, que con esto estaremos cerrando el capítulo 2. Y el verso 20 y verso 21, amados, debe de comprenderse como una oración conjunta, porque en el original en griego está conjunta esta frase. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Verso 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esto debe de entenderse enlazado, porque el verso 20 sin el verso 21 sugiere como que, bueno, Cristo hace todo por mí, entonces mi respuesta no importa. Yo me puedo pasar toda la vida en comodidad sin responder en obediencia. Al cabo Cristo ya pagó, soy aceptado. Pero el verso 21 sin el verso 20 implica que tú haces todo, que la salvación es tu mérito. Entonces este verso 20 y este verso 21 tiene que ir en conjunto. Y nos muestra que debemos de vivir nuestra vida, amados, sobre la base de quienes somos en Cristo. Es decir, según lo que soy en Cristo, según lo que Él hizo en mi vida, entonces soy llamado a responder a esta gracia. Pablo está diciendo, porque todavía siguen conversando, todavía sigue esta conversación con Pedro públicamente. ¿Te imaginas el cuadro? Como dos Avengers peleando, discutiendo. Y hay mucha gente. Y Pablo le dice: Pedro, acuérdate de esa sábana con animales. Acuérdate. Y le dice: amigo, yo he muerto para que Cristo viva en mí. Esto quiere decir que cuando yo decido morir a mí, yo decido morir a mi pasado. ¿Sabes qué pasado yo tengo? El pasado de Cristo. Cuando yo decido morir a mi propio criterio, a mi carne, a este mundo, cuando yo decido morir a mi orgullo, cuando yo decido morir a mí mismo, es cuando Cristo se levanta y nos da una nueva vida. Y esto nos lleva a la dinámica interna del cambio en la vida de una persona que deposita su fe en Cristo, teniendo consecuencias maravillosas, amados. Teniendo consecuencias maravillosas. Porque cuando tú decides: yo he muerto a mí mismo, yo he muerto a mí, yo no quiero nada con mi pasado, yo no quiero incluso nada conmigo mismo, quiero todo de Cristo en mí. Quiero que lo que vivo en esta carne, es decir, los años que me quedan, Señor, que tú vivas en mí. Quiero que Andrés Bernal esté en la cruz. Pero yo te tengo noticias, iglesia: la historia no terminó en la cruz. Sigue una tumba vacía donde nos dice que Cristo vive. Y yo te pregunto: ¿dónde vive Cristo, iglesia? ¿Dónde vive? En nosotros por la fe. Su Espíritu Santo, por medio de la fe, hace que Cristo viva en nosotros. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? ¿Y esto a qué nos lleva, iglesia? Esto nos habla de un nuevo poder que no es tu propia prudencia, no es tu poder personal, no es un poder sobrenatural tuyo, es el poder de Dios.
Porque Romanos capítulo 8, verso 11 dice: el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes, así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos. Él dará vida, di conmigo, vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Esto es un nuevo poder, no es un poder de acuerdo a lo que tú has vivido, de acuerdo a lo que tú te propongas hacer. Es el poder de Dios viviendo en ti, el poder de Cristo cuando decides morir. Pablo le está diciendo a Pedro y a toda la audiencia, y el Espíritu Santo nos está diciendo: mueran a sí mismos, y que por la fe habite Cristo en sus corazones, para que puedan vencer los malos hábitos, para que puedan vencer el orgullo, para que puedan vencer la discordia en los hogares, para que puedan vencer todo aquello que los aflige, toda esa opresión, y puedan vivir la plenitud de vida en Cristo Jesús. Esto nos lleva a una nueva identidad, donde nuestra identidad ya no está basada en lo que podamos hacer o no podamos hacer, sino en la identidad de un hijo de Dios, de una hija de Dios, de un hijo de Dios. Colosenses 3 dice: pero ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Y esto significa, amados, que tenemos una nueva identidad, una nueva vestimenta. Estamos unidos a Cristo. ¿Y saben qué? Una nueva familia. Una nueva familia. Primera de Juan 3, verso 1 dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y esto es lo que somos. No somos otra cosa. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen a Él. Amados, en Cristo Jesús tú puedes morir a todo sentimiento de soledad y todo sentimiento de orfandad, porque hay un Padre que te ha abrazado. Hay un Padre que te ha abrazado. Y por último, la vida cristiana, amados, consiste en vivir de acuerdo con el Evangelio en cada área de nuestras vidas. ¿Cristo hará todo por ti o no hará nada? ¿A qué me refiero? Tú no puedes combinar la gracia con el mérito. Tú no puedes decir: Señor, bueno, mira, tú me amas, me quieres salvar, ok, sálvame, pero también mi mérito cuenta, porque mi mérito me hace sentir mejor que los demás. Pedro tenía este problema: soy judío, soy mejor que los gentiles. Y esto no se puede, amados, porque Pablo termina este capítulo 2 diciendo: no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Te doy un ejemplo. Si tu casa se está quemando y yo llego, hey, tranquilo, yo te voy a ayudar, te voy a rescatar a tu familia, pero tu familia ya salió del fuego, tú estás afuera ya, y yo me meto a ese fuego y muero. Tú vas a decir: qué desperdicio de hombre, qué desperdicio de vida. Mas sin embargo, si yo llego, tu casa se está incendiando y no sabes qué hacer, no puedes salir, tus hijitos están adentro, están gritando: ayúdenos, sálvenos, y tú no puedes salir en tus propias fuerzas. Mas yo llego y tomo la puerta desde afuera, entro, te rescato a ti, rescato a tus hijitos, pero muero en el acto. Tú vas a decir: ese hombre cómo me amó. Pablo está diciendo: si yo no abrazo la gracia, en vano murió Cristo. Reconoce, iglesia, que el que se metió a tu casa en llamas fue Cristo. Reconoce que estabas perdido, que estás perdido sin Cristo. Reconoce, y que tu devoción y tu amor sea para Él, porque en Él somos libres. Levántale tus manos y dile: gracias, Señor, gracias por Cristo, gracias por tu amor, Dios.
Gracias, Jesús, porque estaba en llamas, Señor, y tú me salvaste, tú diste tu vida por mí. Perdóname, Señor, cuando ha habido orgullo en mi corazón, ha habido un racismo dentro de mí, perdóname. Oh Dios, que andemos conforme a tu palabra. Vamos, dile, realíneame, Señor. Oh Padre, que en el nombre de Jesús tu gracia nos lleve a poder disfrutar de tus bendiciones a través de la obediencia a tu palabra. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a criar niños, los que estemos en la etapa de crianza, en la gracia de nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a dar gracia a nuestro prójimo. Ayúdanos a entender todo el consejo de tu palabra en cuanto a la gracia, que el amor abraza, que el amor confronta, que el amor exhorta. En el nombre de Jesús. Gracias por Cristo. Yo quiero invitarte. Si tú reconoces hoy que tu casa está en llamas, se está quemando, tú reconoces que hay perdición, tú reconoces que eres pecador, que necesitas urgentemente una salvación, yo quiero invitarte a que voltees a ver a Cristo Jesús, misericordioso, amoroso, como Él solo puede ser. Y Jesús te dice: yo estoy tocando la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Y esto habla de que si tú abres tu corazón a Cristo, viene salvación a tu vida, viene restauración a tu vida. Dejas de vivir una religión más y comienzas a disfrutar una comunión con Jesucristo a través de la palabra de Dios, y comienzas a experimentar por consecuencia esa vida eterna que comienza hoy, cambiando tu vida en el presente, dándole sentido a tu vida. Ábrele tu corazón a Cristo, no te resistas más y haz esta oración junto conmigo. Toda la iglesia vamos a repetir esta oración. Padre, decido creer en ti. Gracias por venir a la cruz y morir por mí. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me salves en el nombre de Jesús. Señor, declaro que Jesucristo es el Señor de mi vida. Declaro que Jesucristo murió en una cruz y se levantó al tercer día, y hoy lo confieso como mi Señor y Salvador. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, por favor. Porque hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo en el corazón de Dios. Hay un gozo en el cielo. Amén. Amén. Amados, ¿por qué no buscas hombre a otro hombre? Le das un abrazo. Mujer a una mujer. Dile: somos iguales delante